Prisión de Jesús, según las visiones de Ana Catarina Emmerich. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino, entre Getsemaní y el huerto de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí a la entrada del camino. Hubo una disputa entre ellos porque Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús como amigo, a fin de no aparecer en inteligencia con ellos. Pero estos, parándolo, le dijeron: no, camarada, no te escaparás hasta que tengamos al Galileo. Viendo que los 8 apóstoles corrían al ruido, llamaron a los 4 alguaciles que estaban a cierta distancia. Cuando Jesús y los 3 apóstoles reconocieron a la luz de la antorcha esta turba de gente armada, Pedro quería rechazarlos con la fuerza y dijo: Señor, los 8 están cerca de aquí, ataquemos a los alguaciles. Pero Jesús le dijo que se estuviera quieto y dio algunos pasos atrás. 4 discípulos habían salido del huerto de Getsemaní y preguntaban qué sucedía. Judas quiso entrar en conversación con ellos y contarle cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Estos 4 discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era hijo del viejo Simeón, y algunos otros habían venido a Getsemaní con los 8 apóstoles o enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias suyas o excitados por la curiosidad. Los otros discípulos andaban errantes acá y allá, observando y decididos a oír. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: ¿a quién buscan? Los jefes de los soldados respondieron: a Jesús Nazareno. Yo soy, replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando cayeron en el suelo como atacados de una apoplejía. Judas, que estaba todavía al lado de ellos, se sorprendió y, queriendo acercarse a Jesús, el Señor le tendió la mano y le dijo: amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí? Y Jesús, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras cuya sustancia es esta: más te valdría no haber nacido. Mientras tanto, los soldados se levantaron y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Jesús y lo llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles y por eso mismo atestiguaban contra él. Jesús dijo por segunda vez: ¿a quién buscan? Ellos respondieron de nuevo: a Jesús Nazareno. Yo soy, ya se los he dicho, soy yo a quien buscan, dejen a estos. Ante estas palabras los soldados cayeron por segunda vez con contorsiones semejantes a las de la epilepsia, y Judas fue rodeado otra vez por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús dijo a los soldados: levántense. Se levantaron en efecto llenos de terror. Pero como los apóstoles estrechaban a Judas, los soldados lo libraron de sus manos y lo mandaron con amenaza que les diera la señal convenida, pues tenían orden de prender a aquel a quien besara. Entonces Judas vino a Jesús y le dio un beso con estas palabras: Maestro, yo te saludo. Jesús le dijo: Judas, lo vendes al Hijo del Hombre con un beso. Entonces los soldados rodearon a Jesús y los alguaciles que se habían acercado le echaron mano. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron y, lanzándose sobre los soldados, gritaron: Maestro, ¿desnudaremos la espada? Pedro, más decidido que los otros, tomó la suya, pegó a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y lo hirió en la oreja. Este cayó al suelo y el tumulto llegó entonces a su colmo. Los alguaciles habían tornado a Jesús para atarlo. Los soldados lo rodeaban un poco más de lejos y entre ellos Pedro había herido a Malco. Otros soldados estaban ocupados en rechazar a los discípulos que se acercaban o en perseguir a los que huían. 4 discípulos se veían a lo lejos. Los soldados no se habían aún repuesto del terror de su caída y no se atrevían a alejarse por no disminuir la tropa que rodeaba a Jesús. Judas, que había huido después de dar el beso traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos que lo llenaron de insultos.
Pero los 6 fariseos que llegaron en este momento lo libertaron, y los 4 alguaciles se ocuparon en atar al Señor al que tenían entre sus manos. Tal era el estado de cosas cuando Pedro pegó a Malco, y Jesús le dijo enseguida: Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder así? Y añadió: déjenme curar a este hombre. Se acercó a Malco, tomó su oreja, oró y la curó. Los soldados estaban a su alrededor con los alguaciles y los 6 fariseos. Estos lo insultaban diciendo a la turba: es un enviado del diablo. La oreja parecía cortada por sus hechicerías, y por sus mismos hechizos la ha curado. Entonces Jesús les dijo: ¿soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espada y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Pero la hora del poder de las tinieblas ha llegado. Mandaron que lo atasen y lo insultaban diciéndole: tú no has podido vencernos con tus encantos. Jesús le dio una respuesta, de los que no me acuerdo bien, dice la Beata, y los discípulos huyeron en todas direcciones. Los 4 alguaciles y los 6 fariseos no cayeron cuando los soldados. Así me fue revelado, porque estaban del todo entregados a Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco se cayó aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron, se convirtieron después y fueron cristianos. Estos soldados solo habían rodeado a Jesús, pero no habían puesto las manos sobre él. Malco se convirtió después de su cura, y en las horas siguientes sirvió de mensajero a María y a los otros amigos del Salvador. Los alguaciles ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de baja estofa. Tenían el cuello, los brazos y las piernas desnudos. Eran pequeños, robustos y muy ágiles. El color de la cara era moreno rojizo y parecían esclavos egipcios. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cordeles nuevos y durísimos. Le ataron el puño derecho bajo del codo izquierdo y el puño izquierdo bajo del codo derecho. Le pusieron alrededor del cuerpo una especie de cinturón lleno de puntas de hierro, al cual le ataron las manos con ramas de sauce. Le pusieron al cuello una especie de collar lleno de puntas, del cual salían 2 correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola e iban atadas al cinturón. De este salían 4 cuerdas con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro según su inhumano capricho. Se pusieron en marcha después de haber encendido muchas antorchas. 10 hombres de la guardia iban delante. Después seguían los alguaciles que tiraban de Jesús por las cuerdas. Detrás los fariseos que lo llenaban de injurias. Los otros 10 soldados cerraban el séquito. Los discípulos andaban errantes a cierta distancia, dando gritos y como fuera de sí. Juan seguía de cerca a los soldados que estaban detrás, y los fariseos mandaron que lo prendieran. En efecto, algunos corrieron hacia él, pero huyó, dejando entre sus manos su sudario por el cual lo habían prendido. Se había quitado su capa y no llevaba más que un vestido interior corto y sin mangas, a fin de poder escaparse más fácilmente. Se había puesto alrededor del cuello, de la cabeza y de los brazos una banda larga de lienzo que los judíos llevan ordinariamente. Los alguaciles maltrataban a Jesús de la manera más cruel para adular bajamente a los fariseos que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Lo llevaban por caminos ásperos, por encima de las piedras, por el lodo, y tiraban de las cuerdas con toda su fuerza. Tenían en la mano otras cuerdas con nudos y con ellas le pegaban como un carnicero pega a la res que lleva a sacrificar. Y todas estas crueldades iban acompañadas de insultos tan soeces que la decencia no permite contarlos. Jesús estaba descalzo,
Tenía, además de su vestido ordinario, una túnica de lana sin costuras y otro vestido por encima. Cuando prendieron al Salvador, no vi que le presentasen ninguna orden ni ninguna escritura. Lo trataron como si hubiera estado fuera de la ley. Andaban deprisa. Al dejar el camino que está entre el huerto de los Olivos y el de Getsemaní, volvieron a la derecha y llegaron al puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús, al ir al huerto de los Olivos, no pasó este puente, tomó un camino de rodeo por el valle de Josafat que conducía a otro puente más al sur. El que pasaba ahora era muy largo porque se extendía más lejos que la ensenada del torrente, a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a él vi a Jesús 2 veces caer en el suelo por los violentos tirones que le daban. Pero al llegar al medio del puente su crueldad no tuvo límites. Empujaron brutalmente a Jesús atado y lo echaron desde su altura en el torrente diciéndole que saciara su sed. Sin la asistencia divina, con esto solo hubiera bastado para matarlo. Cayó sobre las rodillas y sobre la cara, que se lo hubiera despedazado contra los cantos, que estaban apenas cubiertos con un poco de agua, si no la hubiera protegido con los brazos juntos atados, pues se habían soltado de la cintura, sea por auxilio divino o porque las alguaciles los desataran. Las rodillas, los pies, los codos y dedos se imprimieron milagrosamente en la piedra donde cayó, y esta marca fue después objeto de veneración. Jesús en el huerto de los Olivos. San Máximo el Confesor, padre de la Iglesia, nos dice acerca de la frase: Padre, si es posible, que se aleje de mí este cáliz. Esta proposición ciertamente revela cierta cobardía. Cabe interpretarla como perteneciente al hombre, o con palabras de San Gregorio, no como del Salvador, cuya voluntad es unánime con la de Dios y en nada se le opone, sino como de quien es igual a nosotros, como perteneciente a la voluntad humana que no siempre concuerda con la de Dios, sino a que a menudo se le resiste, pues rechaza todo combate. Mas si la interpretas así, ¿qué dirás de lo que a continuación se añade? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta última parte expresa cobardía o valor, concordia o desacuerdo. Nadie que esté en su sano juicio pretenderá decir que esas palabras reflejan cobardía o falta de sumisión. Muy por el contrario, manifiestan concordia y asentimiento plenos. Si esto es así,
Si la segunda parte de la proposición refleja concordia y asentimiento plenos, ¿a quién atribuye esos sentimientos? ¿Al hombre igual a nosotros o al Salvador? Si los atribuyes al primero, yerra el juicio del maestro cuando dice, pertenecientes a la voluntad humana que no siempre concuerda con la de Dios, sino que a menudo se le resiste, pues rechaza todo combate. Es claro que donde hay resistencia no hay concordia, y donde ésta se da, falta aquella. Tales dos términos son entre sí contradictorios, mutuamente se excluyen, y cada uno de ellos supone la eliminación de su contrario. Queda entonces que digas que las palabras «no se haga mi voluntad sino la tuya» no pertenecen al hombre igual a nosotros sino al Salvador. Mas entonces has de admitir también que existe un acuerdo perfecto entre la voluntad humana de éste y su voluntad divina y la del Padre. Y a la par, habrás admitido que quien es de doble naturaleza posee duplicidad de operaciones, de voluntades y de cuanto corresponde a la naturaleza, sin que ello comporte contradicción de ningún género entre una y otra. Si forzado por esta argumentación te ves inducido a concluir que las palabras «no se haga mi voluntad sino la tuya» no han de atribuirse ni al hombre igual a nosotros ni al Salvador, sino a la divinidad del unigénito sin principio, y ello por vía negativa, para impedir que se diga que el Hijo tiene una voluntad personal distinta de la del Padre, entonces necesariamente habrás de atribuir a la misma divinidad sin principio el objeto de la abolición, que es el ruego de que se aleje el cáliz. En efecto, admitamos el argumento de que la negación excluye una abolición personal del Hijo distinto a la del Padre. Habremos de reconocer, sin embargo, que en tal caso la negación no afecta al objeto de la voluntad, pues ciertamente no es posible que una misma negación posea esos dos valores simultáneamente: el de negar una abolición personal del Hijo distinta de la del Padre, y el de al mismo tiempo negar el objeto de la abolición. De suerte que, según este razonamiento, el objeto de la voluntad común del Padre y del Hijo será la negación del querer de Dios, o sea, de nuestra salvación. La salvación es, en efecto, lo que por naturaleza constituye el objeto de su voluntad. Así pues, dado que no cabe aplicar simultáneamente la negación a esas dos cosas, es evidente que cuando se la interpreta como negación de una abolición personal, no es posible utilizarla para negar el objeto de la abolición, esto es, la súplica de que se aleje el cáliz. Y puesto que, valiéndote de la negación, has reconocido una sola voluntad en la divinidad común y sin principio, a esa voluntad habrás de atribuir la súplica de que se aleje el cáliz. Y tal conclusión es de todo punto execrable. Y por otra parte queda claro que las palabras «no se haga mi voluntad», excluyendo cualquier contradicción, revelan la perfecta concordia existente entre la voluntad humana del Salvador y la voluntad divina que le es propia a Él y al Padre. Pues el Verbo, asumiendo toda la naturaleza humana mediante dicha asunción, la divinizó por entero. Por eso, hecho por nosotros uno de los nuestros, se expresaba al modo humano cuando decía al Padre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Quien por naturaleza era Dios, tenía también como hombre la voluntad de que en todo se cumpliera la voluntad del Padre. Por consiguiente se reveló entonces como quien desea y obra nuestra salvación según las dos naturalezas de que, en que y por las que estaba constituida su persona. Por un lado, consentía en nuestra salvación juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Por otro, haciéndose por nuestra salvación, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, y cumpliendo por sí mismo, mediante el misterio de su encarnación, el grandioso proyecto de nuestra salud.
Volvemos a esta enorme reliquia de la cristiandad, al quinto evangelio, al que nuestro Señor escribiera con trazos rojos, trazos tintos de su sangre en el lienzo de lino. Nunca ha existido ni habrá una pieza arqueológica que haya sido tan estudiada como este lienzo. Nunca ha existido un objeto que haya provocado tan profundas divergencias. Tiene la particularidad de ofrecer un doble interés. Por un lado, apoyados por la tradición o sostenidos por la fe, se ha postulado a nuestro Señor como el autor de esas imágenes, o a la inversa, se lo ha impugnado totalmente y negado. Hoy son muchos los que creen en Él, pero buscan que la ciencia lo investigue a fondo, como es la posición de la Iglesia, que ha abierto los caminos de su estudio con la íntima confianza de que el rumbo de ambos tiene necesariamente que encontrarse. Pero podemos llegar a un punto en que no encontremos explicaciones, y ahí, frente a algo racionalmente inexplicable, solo nos cabe completar la razón con la fe. Esto enfrentamos al tocar el tema de cómo se hizo la imagen acherópita, no hecha por la mano del hombre, se la llamaba en Oriente, sin explicaciones científicas, se dice hoy. Es curioso, pero el hombre común hace actos de fe en muchas circunstancias de su vida. En los estudios de cualquier disciplina o profesión siempre ha aceptado juicios, experiencias, definiciones que nunca ha podido comprobar. Pero este mismo hombre se resiste modernamente a hacer un acto de fe en temas religiosos. Frente a este apasionante lienzo nos queda hablar de su imagen, de sus heridas, de sus manchas que no son de pintura, como hasta ahora muchos siguen diciendo, sino que son de sangre, como veremos. También debemos determinar las consecuencias de las heridas, de las hemorragias, y tratar de encontrar las causas de su muerte. Contemplando el lienzo advertimos que han existido dos tipos de agresiones: las que veremos en su rostro, sobre todo con golpes, escupidas, hinchazones, arrancamiento de la barba, causadas seguramente por personas que cerca de él lo han golpeado, movidas por el odio. Pero hay otras lesiones distribuidas por todo el cuerpo, pequeñas, sistematizadas, hechas por profesionales de la tortura, como son las señales de la flagelación y de la crucifixión, que son la consecuencia de un castigo que ha sido el resultado de una condena. Veamos la flagelación. La sábana nos muestra la figura de una persona vista por su parte anterior y posterior, totalmente desnuda, que presenta heridas distribuidas en forma prolija y sistematizada por todas partes, menos en la zona del corazón y en la parte distal de brazos y piernas. El no golpear la zona del corazón se hacía solamente con la idea de no acelerar la muerte. El espectáculo debía ser prolongado. El castigo que se observa debió ser brutal. No era el castigo habitual que precede a una crucifixión. Los condenados a la cruz eran castigados con una vara en el trayecto que debían recorrer hasta llegar al sitio de su ejecución. Llevaban su cuerpo descubierto y mientras caminaban eran golpeados e insultados. Da la impresión de quien ordenó la flagelación ha tenido la intención de hacerla intensa, profunda, pero limitada, que fuera todo el castigo, no matarlo. Pero no fue así. El lienzo muestra que se llegó al final, con la crucifixión y la muerte, en una sucesión infernal y diabólica de sufrimientos. Cada uno de los golpes del látigo ha dejado su marca, como un pequeño manubrio de unos 3 centímetros de largo, distribuidos por toda la espalda en ambos lados, metódicamente hechos en forma de abanicos, sin repetirse en el mismo sitio, aunque con alguna diferencia en la intensidad y en la disposición en ambas partes, lo que hace pensar que ha sido castigado por 2 personas de distinta altura y agresividad,
y en dos posiciones diferentes, una con los brazos en alto, la otra agachada. Las marcas de la espalda descienden hasta los glúteos. La primera descripción de estas heridas fue de las hermanas Clarisas en el año 1534. Ahí dicen: los golpes de látigo eran tan frecuentes sobre el estómago que no se podían encontrar zonas sanas mayores al tamaño de la punta de un alfiler. Parece una imagen pintada con su propia sangre. El castigo tampoco perdonó la zona inguinal ni genital. Sobre la espalda, además de las marcas en forma de manubrio, se notan escoriaciones un poco más altas en la zona escapular derecha, algo más abajo en la izquierda. Da la sensación de que el condenado hubiera transportado un cuerpo muy duro, rugoso, que ha lastimado la espalda, que no ha estado directamente contactando con el cuerpo porque lo hubiera destrozado, sino colocado sobre un vestido. También se deduce por el lienzo que ese segmento de la cruz que llevaba el reo debió llevarlo con su brazo derecho extendido hacia arriba, pues las lesiones en la parte derecha son más altas y estaba dirigido hacia la pierna izquierda. En ese lugar, sobre el tobillo, se notan lesiones en forma circular, como pueden ser las causadas por una soga. Los condenados a la cruz llevaban solamente el madero transversal, el patibulum, que se solía atar a su pierna y desde allí a la pierna de otro condenado. La caída de uno solía arrastrar a sus compañeros en desgracias al caer con él. Este segmento transversal era muy pesado, se calcula estaban los 40 kilos. La cruz entera tenía un peso de 140 a 150 kilos. Era imposible de transportar, aún estando sano, y los condenados llegaban generalmente muy golpeados. Los romanos utilizaban un látigo para golpear llamado flagrum, flagellum o taxilatum. Era un instrumento de tortura horrible. Constaba de un mango corto al del que se desprendían 2 o 3 correas que llevaban colocado en su extremo un trozo de plomo, un dado o un hueso, que generalmente era un astrágalo de cordero. El ancho de la correa diferenciaba el látigo. El taxilatum era el de correa más cortante, y seguramente fue el que se usó. Esta forma de castigar podía producir de por sí la muerte. El látigo destrozaba la zona donde caía, golpeaba, luego arrancaba. La intensidad del castigo podía lesionar los músculos y llegar hasta el hueso. Los golpes primero caen sobre la piel y la dermis. Este es un tejido mucho más importante de lo que se cree. Está vinculado con funciones inmunológicas de defensa, metabólicas y de sostén. Para tener una noción del sufrimiento de quien así es golpeado, recordamos que 1 centímetro cuadrado de piel posee 200 terminaciones nerviosas libres que son específicas para captar el dolor. Además, en esa pequeñísima superficie de 1 centímetro cuadrado existen 3.000 células nerviosas y hay 4 metros de red nerviosa. Pensemos que el 60% de la superficie del cuerpo de Cristo estaba lesionada. Por lo tanto, tenía unos 300.000 receptores estimulados, transmitiendo nada más que dolor. La flagelación era un procedimiento legal antes de una ejecución. Era un castigo reservado para los esclavos. Estaban excluidas las mujeres, los soldados, salvo los desertores y los senadores romanos. La ley judía autorizaba a 39 golpes, la romana no tenía límites. El número podía depender de la resistencia del condenado o del cansancio de quien lo golpeaba. Cada golpe dejaba de acuerdo al número de correas de 4 a 6 heridas. No se han podido contar el número de golpes, pero se calcula que estuvieron entre los 90 y los 120. En un trabajo de fisiopatología clínica de la flagelación se puntualizan las lesiones causadas por el flagrum. Provoca heridas múltiples lacerantes contusivas. Las lesiones cutáneas leves sangran poco.
Cuando el golpe es más intenso pueden dar esquimosis, petequias, sufusiones o hematomas. También pueden provocar necrosis muscular con hiperpotasemia y posibilidad de arritmias graves. En casos pueden llegar al síndrome de aplastamiento o a ser una coagulopatía vascular diseminada. Es decir, un castigo tan intenso puede no provocar la muerte en el momento del propio castigo, pero esta sí puede sobrevenir después de pasar por estos cuadros. En este caso particular, la aparición de otras agresiones de magnitud cambió lógicamente su evolución. El hombre de la sábana fue flagelado de acuerdo a la ley romana, sin límite de golpes, y también presenta en sus espaldas las señas de haber transportado parte de su cruz. El rostro golpeado. Para atacar a una persona que está frente a nosotros y golpear su lado derecho, debemos hacerlo con el puño izquierdo o con un palo o bastón esgrimido con la misma mano, como hiciera quien golpeara el lado derecho de su nariz. En el lado derecho de la cara de nuestro Señor, según la Santa Sábana, predominan los golpes. Sobre el izquierdo están presentes, pero en menor número. Y quien golpeó el lado derecho rompió el cartílago nasal de nuestro Señor, corroborado en las imágenes tridimensionales que se obtienen del Santo Sudario, edematizando toda la zona, desviando el eje nasal, disminuyendo el tamaño del orificio nasal derecho, quedando el orificio izquierdo más grande y seguramente con una hemorragia. Estas lesiones en el rostro predominantes en el lado derecho han podido ser causadas por escribas, según algunos, porque eran zurdos. En la frente se ven varias contusiones con hinchazón, en la zona supraciliar derecha e izquierda y en la parte media, que más que por golpes de puños, seguramente fueron determinadas por las caídas. El madero, que ha dejado agredida su espalda, se ataba a sus brazos. Si el condenado caía, lo que chocaba era la frente con el suelo, disminuyendo algo el golpe con sus rodillas, que también muestran en el lienzo las consecuencias de las caídas. Tiene los pómulos hinchados los mismos que los labios, siendo visible un reguero de sangre y saliva que sale de la comisura labial derecha. En la imagen tridimensional, además del cartílago nasal roto, se puede ver una herida punzante en su mejilla izquierda. Nada se le perdonó al divino condenado. Se observan zonas en su barba con signos de que ha sido arrancada. Sus largos cabellos a sus costados tienen evidencia de estar apelmazados, llenos de sangre. Estas son algunas de las heridas dejadas por los golpes más fuertes de quienes buscaron su cercanía para descargar su violencia, acicateados por el ambiente de tensión y de odio contra su persona. Pero además de estos golpes vemos en su cabeza y nuca otras heridas que nos están demostrando que ese hombre fue coronado. Pero hay algo singular. Este hombre fue coronado. Preguntado si el rey lo ha aceptado y nosotros también lo haremos, pero como no parece serlo de este mundo, tendrá una corona diferente. Será un casquete sin joyas que lo adornen, sin oro ni platino en su estructura. Aquí en Jerusalén tenemos ramas comunes repletas de espinas que enlazadas, apretadas, se pondrán en su cabeza y ajustadas con un junco se evitará que se caigan. Se calcula que por 3 veces le fue colocada la corona a Cristo. Las túnicas que se usaban en la época tenían un orificio estrecho para pasar por él la cabeza, y cualquier maniobra de vestirlo o desvestirlo requería sacar previamente la corona. Seguro se le retiró la túnica en el momento de ser crucificado. A este dolorosísimo cambio añadamos los golpes que se le daban a la misma con cañas para que penetraran más las espinas. Pero las agresiones se sucedían en forma permanente. En la cruz, en cada movimiento respiratorio, cuando penosamente debía levantar la cabeza, apoyado en el clavo de los pies,
sostenido por los clavos de sus manos, la corona de espinas debía golpear contra el madero, volviendo a penetrar en su cuerpo las espinas. Es seguro que a partir de este episodio, esas ramas tan espinosas que existían en Palestina se hayan empezado a llamar Sisyphus Spina Christi. Son las mismas que usaban los romanos para encender el fuego en sus largas noches de vigilias, pero ya encendido el odio y desbordada la pasión en sus corazones, ahora sirven para que en esa noche horrible y diabólica sean usadas para coronar al Cordero de Dios. Fue un acto de burla sangrienta. No se conoce uno igual en la historia escrita o transmitida de otro crucificado sometido a esta ceremonia. Aunque tampoco se conoce ni se conocerá en la historia de nuestra humanidad a ningún otro ser que haya existido parecido solamente a Cristo y capaz de soportar estos sufrimientos, porque era, además de un hombre sin pecado, Hijo de Dios. Pero la sabia providencia de Dios ha sabido dejar de esa feroz y perversa diversión un signo indiscutido que hoy nos permite también identificar al hombre de la sábana de Turín. El único crucificado coronado de espinas fue nuestro Señor Jesucristo. En recuerdo de este hecho, San Luis, rey de Francia, hizo construir una capilla a la corona de espinas en Notre Dame. En el lienzo se ven solamente las heridas dejadas por las espinas en la frente y en la nuca. Pero las lesiones han estado en todas partes. Existen grumos de sangre mezclados con sus cabellos en todo el casco de la cabeza. En el Congreso de Turín y en el Congreso de Bolonia, en 1981, se presentaron numerosos trabajos médicos sobre las agresiones sufridas por el hombre del lienzo. Se presentaron documentados y completos trabajos sobre los aspectos médicos de las heridas de la corona de espinas. Se han señalado las heridas producidas por las espinas en la vena frontal, en la rama frontal de la arteria temporal superficial. Es decir, se ha podido diferenciar las espinas así, hiriendo un vaso arterial o venoso por su forma de coagular. En la frente se distingue un coágulo muy especial, en forma de 3 abierto, que ha sido minuciosamente estudiado. Es una herida de la vena frontal y el dolor provocado por la espina hace contraer el músculo frontal, lo que provoca que la lenta pero continua salida de sangre venosa, al permanecer la espina clavada en el vaso y contraer el músculo, le haga tomar esa forma. Pero ese coágulo con esa forma tan peculiar queda detenido, como cortado en su parte horizontal inferior, y después de ese intervalo aparece otro pequeño coágulo continuándolo. Se interpreta que justo por debajo de ese coágulo en forma de 3 hay algo que lo contiene, que ha sido el junco que apretaba todo el casquete y que al seguir sangrando es desbordado y así forma el otro coágulo más pequeño un poco más abajo. Observando las heridas provocadas por las espinas en la nuca, también apreciamos la existencia del mismo límite. En el Concilio Trulano II del año 680 se ordena en uno de sus cánones que las imágenes de Cristo no deben presentar signos de su pasión. Por ello empiezan a aparecer en los iconos 2 mechoncitos de cabello, justo en la zona donde encontramos el coágulo en forma de 3 que lo reemplazan. Esto se advierte en numerosas imágenes, como en la cruz de la iglesia Santa María la Antigua de Roma del año 705. Los pequeños coágulos de la nuca se observan muy bien. Tienen el aspecto de provenir de sangre venosa y en muchos de ellos se nota una tendencia a desviarse en su descenso hacia un lado, dependiendo de la ubicación de la cabeza. En general se calculan entre 50 y 60 heridas, y como sabemos es una zona muy sangrante, pues está ricamente vascularizada. Se conoce íntima relación entre los vasos de la circulación externa del cuero cabelludo con los vasos cerebrales a través de numerosas anastomosis en la zona ósea. Estas heridas tienen como consecuencia llevar a la anemia aguda y conducen a un shock o a un agravamiento del mismo. El hombre de la sábana fue crucificado.
No podemos imaginar una crueldad mayor que el castigo de la crucifixión, y sin embargo fue repetidamente usado durante muchos siglos. Hay referencias de que Dionisio, en el siglo V a.C., ya la usaba como castigo. Alejandro Magno introduce su práctica en Egipto y en Cartago. Los romanos la aprendieron de los cartagineses. En Persia, Asia Menor y en Grecia se crucificó. En los años 71 a.C., al ser vencida la rebelión de los gladiadores de Espartaco, se levantaron 6.000 cruces en la Vía Apia con los cuerpos de los guerreros. Durante el sitio de Jerusalén por Tito, se crucificaban 500 judíos diariamente. Las luces de los jardines de Nerón eran dadas por personas crucificadas, empetroladas y encendidas. Era una de las formas de muerte para los esclavos, que la padecían por las razones más insignificantes, y hasta es mencionado que 2 o 3 generaciones de una misma familia de esclavos padecieran la misma suerte. Alrededor del año 1930 se encuentra en un osario el esqueleto de Juan de Ezequiel, clavado de costado, con un clavo en ambos talones y otro entre el radio y el cúbito. Se piensan que son restos del sitio de Jerusalén. Siempre en las pinturas o en las cruces de las iglesias, el clavo aparece en la palma de las manos de nuestro Señor. Y aunque ya en el año 1598 Monseñor Paleot había afirmado que la herida estaba en el carpo, también algunos pintores como Van Dyck y Rubens, en cuadros que se encuentran en Amberes y en el Museo Real, ubican la herida en el carpo. Los artistas boloñeses a partir del siglo XVI también colocan el clavo en la zona de la muñeca. Habitualmente se crucificaba con clavos, así lo hacían los romanos. No hay cruz sin clavos, decía San Agustín. Los egipcios y los griegos utilizaban sogas para atar los miembros. Se cree que con Jesús se utilizaron 3 clavos. Algunos hablan de 4, 2 para los miembros superiores, un tercero para fijar el pie derecho al madero y el cuarto sobre el pie izquierdo puesto encima del pie derecho. Los clavos se ponían en la muñeca donde flexiona la mano. Para quienes saben de anatomía, es el llamado espacio de Destot, que está situado a 8 centímetros de la cabeza del tercer metacarpiano. Allí el clavo se introduce fácilmente, separa los huesos, no destruye ninguno. Pero hay algo peor. En ese sitio se encuentra un nervio motor y sensitivo importante, el mediano, que es herido al introducir el clavo, lo que provoca, además de un paroxismo de dolor insoportable, la contracción y desaparición del dedo pulgar que se esconde hacia abajo y adentro. Por eso en la sábana se ven 4 dedos de cada mano, el pulgar no aparece. Este dato del clavo introducido hiriendo el nervio mediano de la muñeca es terrible, porque pensemos que no solamente en el momento en que se introduce el clavo sufre el nervio, sino con cada movimiento de nuestro Señor en la cruz, cuando elevaba su cuerpo para evitar la asfixia y cuando lo volvía a descender por el cansancio y el dolor en sus muñecas, el clavo de perfil cuadrado giraba por sobre el nervio, hiriendo despiadadamente y haciendo que el dolor se extendiera desde la nuca hasta los talones. Se mencionan también algunos crucificados con varios clavos, en casos de tremendo ensañamiento. Muchos médicos han hecho experiencias y demostraron que un clavo colocado en la palma de la mano no puede contener el peso de un cuerpo. Se desgarra. Solo poniéndolo en la muñeca, donde existen fuertes ligamentos, se sostiene. Los estigmas en la sábana santa se presentan como una protuberancia de un lado, y del otro lado aparece una herida también en forma saliente. Son heridas que nunca supuran y que tampoco los médicos pueden curar. Son las heridas de los estigmatizados. En muchos de ellos aparecen los días viernes y están vinculados al tiempo de la pasión. Algunos de los estigmatizados, Teresa Neumann, Martha Robin, presentan, acompañando este cuadro, otro que se denomina inedia,
que significa que no comen ni beben nada durante años, haciendo su vida normal sin perder peso. Comenta Jean Guiton que la estigmatizada Martha Robin comulgaba los días martes, que fue su único alimento durante muchos años. Luego nuestro Señor es suspendido de la cruz. Todas las agresiones que hemos comentado han sido de inusitada violencia, de gravedad, con abundante pérdida de sangre. Se sumaron a otras que, si fuera solamente ella, incruenta, aislada, estaría igual en soledad, pero que fue así todo de una magnitud increíblemente superior a lo que estamos mostrando, y que probaron hasta el límite la resistencia del Señor. Nunca como en él fue cierto el que la virtud es de una aptitud terapéutica. Cristo, que era la virtud, debió tener una fortaleza inigualable e inalcanzable. Después de clavar sus manos al patíbulum, fue levantado con él mismo y encajado en el palo vertical, lo que tiene que haber provocado paroxismos de dolor tremendos, y por último fijado en la cruz el pie derecho y por encima el izquierdo. El crucificado habitualmente moría de asfixia. El drama terrible de cada segundo era hacer lo indecible para incorporar aire a sus pulmones cuando estaban hundidos. La sábana nos muestra en la muñeca y en los antebrazos las consecuencias de esta dificultosa tarea. Al clavar al condenado en el patíbulo y subirlo a éste, para encajarlo en el segmento vertical, el crucificado quedaba en tremendas condiciones. Descendía su presión arterial, aparecía taquicardia, se desvanecía a los 6 minutos, y en hombres resistentes con los que se han hecho pruebas, sin clavarlos por supuesto, solamente resistían 12 minutos sin caer en desvanecimiento. Pero cuando apoyaban los pies y levantaban el cuerpo, lograban una rápida recuperación. En el caso especial de nuestro Señor, por el contrario, tenemos que recordar que venía con anemia debido al castigo sufrido. Estaba deshidratado, agredido en sus nervios, dolorido por los golpes, lo que unido al colapso producto de la suspensión debió provocar con toda seguridad un desvanecimiento contra el cual ha debido también luchar para poder cumplir y terminar su misión. Todo este conjunto de alteraciones comienza a estar acompañado a partir de este momento de manifestaciones respiratorias. La muerte del condenado en general se producía por asfixia. En Jesús, veremos, ha podido ser diferente. Sin dejar de tener falta de oxígeno, por su respiración ahora más dificultosa, muere lúcido, hablando, emitiendo al final un gran grito. En la asfixia cuesta hablar y se va entrando paulatinamente en un cuadro de sopor. Para poder respirar, nuestro Señor debía apoyarse en sus pies, ayudándose en lo que podía con sus brazos, para elevarse y así ir repitiendo la operación y renovando su tortura. Esta elevación que debía hacerse para poder respirar apoyado en sus piernas era conocida en esos tiempos. Por eso, cuando se quería apresurar la muerte, se rompían las piernas con el crurifragium romano, lo que provocaba el hundimiento, la asfixia final y la muerte. Dentro de su salvajismo, el golpe era un acto de piedad. La agonía de Jesús duró 3 horas, que más que una agonía fue una sucesión interminable de eternos segundos. Su muerte fue rápida. ¿Cómo? ¿Ya murió?, dice Pilato. Era habitual que el condenado viviera más, aunque eso seguramente sería sin el castigo previo que traía Jesús. San Andrés vivió 48 horas en su cruz. Otros, en cruces bajas, morían siendo devorados por las fieras. Observando el lienzo y la herida de la muñeca izquierda, porque la del carpo derecho está oculta, se observa que a partir de ella salen 2 regueros de sangre que se dirigen hacia el codo.
La herida de la muñeca es mayor de lo que debiera haber sido, y esto debido a que por los movimientos de elevación debía realizar una rotación sobre el clavo, como ya vimos, y esto agrandaba la herida. Y este movimiento de rotación sobre la lesión externa se hacía también adentro, en el nervio mediano. Se han estudiado los distintos ángulos que tienen los brazos en relación con la cruz al tener estos movimientos respiratorios. No cambia nuestro horror al conocer estos detalles. También se han hecho análisis de los movimientos que debió tener con su cabeza. Pero como si esto fuera poco, hay un agregado infaltable en estos cuadros, que son los calambres. ¿Quién no ha padecido un calambre y conoce el dolor que lo acompaña? Y aquí también están ellos. Todo esto que nos muestra la sábana nos habla de un padecimiento que, por lo menos en nuestro caso, nos ha impactado mucho más, ha sido mucho más cruel de lo que hemos leído en los evangelios. Los médicos que han estudiado la pasión de nuestro Señor a través del lienzo de Turín hablan de los sufrimientos de Cristo y dicen que se ejercieron con sevicia y crueldad extrema. La muerte por asfixia supone una dificultad muy grande para poder hablar, y por eso las palabras dichas por nuestro Señor fueron pocas, pero tan significativas. Padre, perdónalos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, lanzando un gran grito, entregó su espíritu. Esta forma de morir con un grito no era la forma de hacerlo un crucificado. Habiendo muerto, Longinos clava su lanza y se ve salir sangre y agua. No se fracturó. Esta es la tremenda realidad de los sufrimientos de nuestro Señor, que surgen de esa maravillosa reliquia que es el santo sudario conservado en Turín.